Para programar debemos hacer uso de lenguajes de programación. En este video vamos a ver las características que tienen estos lenguajes de programación. Bien, primero, ¿qué es un lenguaje de programación? Un lenguaje de programación es la manera como nos comunicamos con la computadora. Es decir, está, al igual que el lenguaje con el que nos comunicamos con los seres humanos, está formado por un conjunto de palabras que podemos utilizar que tienen un significado específico, y estas palabras se tienen que ordenar de tal manera que tengan sentido. Es decir, tienen que tener una sintaxis, tienen que también cumplir con reglas de puntuación y algunas otras reglas de ortografía para que podamos comunicarnos entre nosotros. Con las computadoras, los lenguajes de programación son un conjunto de palabras, letras, números y símbolos que tienen reglas de sintaxis y que se utilizan para dar instrucciones al computador. Podemos clasificar estos lenguajes de diversas maneras, entre otras por el nivel de abstracción, qué tan cerca de la computadora o de nosotros se encuentra, la forma en que estos se traducen para que puedan ser interpretados o ejecutados por la computadora, es decir, si son compilados o interpretados, si tienen un tipado dinámico estático y en qué paradigmas de programación se pueden utilizar. Nivel de abstracción, como dije hace un momento, el nivel de abstracción se refiere a qué tan cercano se encuentra este lenguaje de la computadora o del ser humano que se quiere comunicar con la computadora. De tal manera que podemos clasificarlos de la siguiente manera. Los lenguajes de máquina son los lenguajes más cercanos a la computadora, están en unos y ceros, que es de la manera que trabajan las computadoras, y por lo tanto son muy lejanos a nosotros y son difíciles de interpretar por nosotros. Sin embargo, son muy rápidos porque pues están en el lenguaje que la computadora puede interpretar rápidamente y ejecutar. Además de que hace uso muy específico de los elementos del hardware de la computadora. Tenemos en un segundo nivel los lenguajes de bajo nivel, es decir, son aquellos lenguajes que, si bien están muy cercanos a la máquina, son más fácilmente interpretados por los seres humanos. Entre estos lenguajes de bajo nivel se encuentran los lenguajes de ensamblador. Son lenguajes muy potentes que hacen un uso muy eficiente del hardware, pero que son más comprensibles para nosotros. Uno de sus problemas es que dependen de la máquina, del procesador, y están escritos específicamente para ese procesador y no pueden correr en otro procesador. Los lenguajes de medio nivel son lenguajes que hacen uso muy intensivo del hardware, pero que cumplen con un lenguaje mucho más entendible para los seres humanos. De tal manera que, por ejemplo, el lenguaje C se encuentra entre los lenguajes de alto nivel y los lenguajes de bajo nivel, y sirven, entre otras cosas, para crear sistemas operativos o cosas que requieren de un manejo muy intensivo del hardware y muy específico del hardware. Los lenguajes de alto nivel se encuentran mucho más cercanos a nosotros, son lenguajes que prácticamente se encuentran en lenguaje ordinario, cumplen con una sintaxis muy estricta, y esto los podría ser un poco menos entendibles por el ser humano, pero hay otros como el Python que son muy cercanos a la forma en que nosotros nos comunicamos. Bien, después podemos tener lenguajes compilados e interpretados. La diferencia entre ellos es que los lenguajes interpretados se van a ir traduciendo al lenguaje máquina conforme van siendo ejecutados, y los compilados llevan un proceso previo de compilación donde se verifica la sintaxis y posteriormente se genera un código máquina que es ejecutable muy eficientemente por la computadora. Bien, como decía, los lenguajes interpretados son aquellos que requieren de un programa auxiliar.
que los interprete. Es decir, yo para poder ejecutar mi programa necesito tener instalada en mi computadora un intérprete que va a tomar el código, lo va a traducir a un lenguaje máquina que es posible ejecutarse en una computadora y lo irá haciendo paso a paso. Los lenguajes compilados son aquellos que requieren una verificación previa de la sintaxis del programa. Se verifica que la sintaxis sea correcta, después se hace un proceso de transformación de ese programa a un lenguaje máquina y se deja un programa ejecutable que ya está en lenguaje máquina y que se puede ejecutar sin la necesidad de tener instalado programa alguno, pues ya está en el lenguaje que mi computadora puede ejecutar. Un caso especial es Java, porque Java combina estas dos formas de ver la programación, porque es un programa que es compilado, pero también es interpretado. Cuando el código en Java se va a ejecutar, lo primero que sucede es que se va a hacer una compilación, se va a verificar que la sintaxis del programa sea correcta. Posterior a esta compilación, se genera un archivo que tiene una extensión class, y este es un archivo en un proceso intermedio que posteriormente la máquina de Java interpretará y ejecutará de una manera más eficiente. Los lenguajes de tipado dinámico o estático. El tipado es cómo se declaran las variables, cómo se declara el tipo de información que van a contener estas variables. En el tipado estático, por ejemplo, C, C++, Java, utilizan un lenguaje estático en el cual yo debo de definir mis variables y el tipo de información que contendrán previo a utilizarlas. Y si no lo hago, el compilador me va a mostrar un error. En el tipado dinámico, las variables no se declaran, las variables simplemente se utilizan, y el intérprete, porque normalmente los lenguajes que tienen tipado dinámico son interpretados, y el intérprete va a definir esa variable en función de la información que reciba en primera instancia. Es decir, si yo a una variable le asigno un valor entero, el intérprete asignará el tipo entero a esta variable. Si yo le asigno una información de tipo string, entonces el intérprete le asignará a esta variable un tipo string o booleano o el que se requiera de acuerdo a la información que yo guarde de primera instancia en esa variable. No es lo mismo el tipado dinámico o estático que el tipado fuerte o débil. A veces se puede confundir, pero no es lo mismo. Por ejemplo, Python tiene un tipado dinámico porque yo le puedo asignar a una variable sin haberla definido previamente un valor entero, y el intérprete de Python definirá esa variable como una variable entera. Pero no puedo combinar, no puedo sumar, por ejemplo, una variable entera con una variable de tipo carácter. Eso no lo puedo hacer en Python. Yo puedo sumar variables de tipo numérica, pero no puedo combinarlo con un booleano o con un carácter. Sin embargo, por ejemplo, en JavaScript sí puedo hacer eso, y por ejemplo podríamos sumar 1 más a y en JavaScript me daría 1a. Concatenaría el 1 con la letra a. Y en Python no, en Python habría un error de ejecución al tratar de hacer esta operación. Paradigmas de programación. Tenemos 3 paradigmas de programación principales, aunque no son los únicos, que es la programación estructurada, la programación orientada a eventos y la programación orientada a objetos. La programación estructurada es el flujo
del programa se determina desde el principio y el flujo del programa será determinado por estructuras de control, ya sean estas secuenciales, de selección o de iteración. En la programación dirigida a eventos, este flujo de la forma en que se va ejecutando el programa no se determina previamente, puesto que va a depender de las acciones que realice el usuario, de los eventos que sucedan sobre los elementos que conforman la programación. Así, por ejemplo, si tenemos dos botones, el usuario podrá seleccionar uno de ellos para realizar una acción u otra. Programación orientada a objetos. En la programación orientada a objetos nosotros creamos clases que van a definir qué atributos y qué funciones tienen estas clases, y de la definición de esas clases vamos a poder crear luego un sinnúmero de objetos que tendrán los mismos atributos y las mismas funciones. De esta manera, Python es un lenguaje de muy alto nivel. Podemos interpretarlo nosotros leyendo el código de una manera muy simple. Es interpretado, por lo tanto requiere de un intérprete instalado, y los errores se van a detectar hasta la ejecución, no en la compilación, puesto que no hay compilación. Es multiparadigma, soporta programación funcional, programación imperativa, programación orientada a objetos, programación estructurada, tipado fuerte y dinámico. Los tipos de datos se distinguen de manera muy determinada, pero las variables no se definen de manera previa. Se asignan los tipos conforme los vamos utilizando. Es multiplataforma, tenemos disponible plataformas de Windows, Linux y Mac, y es gratuito. El Java es un lenguaje de muy alto nivel. Como vimos, es compilado e interpretado a la vez. Es multiparadigma, podemos programar estructurado, orientado a eventos, orientado a objetos, imperativo, etc. Tiene un tipado fuerte y estático. Debemos definir las variables del principio y no podemos combinar tipos de variables. Es multiplataforma, podemos usarla en Linux, Unix, etc. Es gratuito, pero tiene algunas restricciones cuando su uso es de tipo comercial. Bien, ahora vamos a ver un par de ejemplos muy sencillos del uso de Python y de Java. Para programar en Python vamos a utilizar Visual Studio Code, y ya tenemos instalado en nuestra computadora Python 3.9. Bien, entonces algo muy simple, le voy a poner que me escriba algo en pantalla, un Hello World, print, hola mundo. Y bueno, esta es la sintaxis muy simple de cómo se hace esto en Python. Aquí voy a poner Python y el nombre que tengo del archivo Python, y ahí me pone hola mundo. Muy simple. Ahora en Java tengo esta estructura que es bastante más compleja, package. Por lo pronto no vamos a discutir todos estos segmentos que tiene el código de Java, pero bueno, aquí en el procedimiento principal, en el procedimiento main, le vamos a poner un system. Tanto Java como Python son susceptibles a mayúsculas y minúsculas, entonces system se tiene que escribir así con mayúscula, punto, y aquí me va a dar las opciones, punto out, punto print, y le voy a poner aquí hola mundo, y punto y coma. Esta es una sintaxis bastante más robusta, más complicada. Lo guardo y lo voy a ejecutar. Y aquí me puso
hola mundo. Ya lo ejecutó. Por ejemplo, vamos a regresar a Python. Si yo tengo una variable, por ejemplo, le puedo poner hola, ¿cómo te llamas? Y le voy a pedir el nombre, entonces le voy a poner aquí nombre es igual al input. Esta variable nombre no la he declarado y su tipo se va a determinar en cuanto yo le ponga, le capture una cadena de caracteres. El input siempre me regresa una cadena de caracteres, por lo tanto esto va a ser una cadena de caracteres. Entonces lo voy a salvar y bueno, lo ejecuto. Hola, ¿cómo te llamas? Yo voy a poner aquí Martín. Y ya, son dos instrucciones muy simples. Para leer en Java voy a necesitar crear un objeto de la clase scanner y para poder crear ese objeto de la clase scanner voy a necesitar importar una utilería que se llama scanner. Entonces aquí creo un objeto de la clase scanner y la voy a poder utilizar ahora para poder leer información. Y bueno, ahora aquí le voy a poner nombre, es igual a lee.next, donde lee es este objeto y next es un método que tiene esa clase, la clase scanner. Y me está marcando un error, me marca aquí el error que no encuentra el símbolo, el nombre no se ha definido. Voy a ponerle string nombre. Y entonces ya lo definí, ya lo puedo utilizar. Bueno, voy a guardar y ejecuto hola mundo. Y aquí voy a poner Martín. Bueno, aquí en vez de hola mundo, le voy a poner hola, ¿cómo te llamas? Le dejo un espacio para que no me lo pegue ahí. Y lo ejecuto y ahora sí, ¿cómo te llamas? Martín. Y bueno, entonces aquí hay una diferencia esencial. Aquí yo tengo que tener una declaración previa, es decir, tengo un tipado estático. Aquí en Python no necesito hacer una declaración previa, tengo un tipado dinámico. Entonces ahí hay una diferencia. La sintaxis es mucho más simple en Python que en Java. Aquí la sintaxis es más complicada. Bien. ¿Qué otra cosa tenemos que hacer ahí? Vamos a ver, vamos a un system.out print para que me escriba aquí bienvenido y luego le voy a poner aquí system.out equivocado, system.out println para que la diferencia entre el print y el print ln es que en el primero no salta línea, con el print ln salta línea y le voy a poner aquí nombre. Y entonces ejecuto y me voy a poner aquí hola, ¿cómo te llamas? Martín. Bienvenido Martín, ya me lo hizo ahí. ¿Cómo hago esto aquí? Le pongo print bien
Bienvenido Martín. No, Martín no. Nombre. Y ok, salvo y ejecuto. Como te llamas, Martín. Y ya me pone ahí, bienvenido Martín. Ahora vamos a ver qué pasa si le pongo que el nombre va a ser igual a nombre por 2. Vamos a ponerle este aquí y vamos a ver qué sucede. Sintaxis inválida. Ok, es que aquí, ahí está. Salvo y vamos a ver. ¿Cómo te llamas? Martín. Y aquí me dice bienvenido Martín Martín. Cuando multiplico aquí, no hace una multiplicación realmente, lo que hace es duplicar la cadena de caracteres. Si lo hago aquí en Java, voy a poner nombre es igual a 2 por nombre. Punto y coma. Ya me está marcando un error aquí. Me dice que los tipos son incorrectos. No puedo multiplicar una cadena de caracteres por 2. Bueno, sin embargo, voy a intentarlo y a ver qué sucede. Lo ejecuto y bueno, me dice que tiene errores de compilación, no puede correrlo. Si le pongo run anyway, correrlo de cualquier manera. Aquí le pongo Martín y aquí va a suceder un error. No puedo hacer esto porque el tipado es un tipado fuerte, ¿no? Es decir, no puedo combinar enteros con cadenas de caracteres. Bien, este es un pequeño ejemplo de las diferencias entre Java y Python.